Hablar de justicia en México, para muchos, es como hacerlo de los Reyes Magos. Muchos no creen en ella. La impunidad y corrupción presente en el sistema judicial mexicano quita todas esperanzas a las personas víctimas de violencia para exigir lo mínimo, justicia. En las elecciones del 2018, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, agregaron el término justicia transicional como una alternativa para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición posterior a periodos de conflicto, represión y o niveles de violencia a gran escala. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sigue utilizando con menor intensidad este término. Especialistas han sido críticos en el uso de esta rama del derecho por parte del actual gobierno, pero para empezar con la discusión, ¿qué es la justicia transicional? ¿El gobierno de la Cuarta Transformación la está aplicando o solo es retórica? La maestra Daniela Malpica, fundadora de la organización Justicia Transicional en México, responde a estas interrogantes en También Opinamos. Maestra, te agradezco enormemente que nos des la oportunidad de charlar contigo el día de hoy aquí en También Opinamos. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy feliz de poder conversar contigo y de entender, de ayudarnos a entender con los jóvenes de También Opinamos que nos ven y nos escuchan, pues este término, este significado de la justicia transicional que se ha utilizado, que lo utilizaron de bandera en la campaña de Andrés Manuel, luego como que volvió a surgir, pero que a mucha gente a lo mejor todavía no le queda claro el significado y la importancia que tiene y saber si en verdad es lo que está llevando a cabo esta cuarta transformación. Pues antes que nada reitero el agradecimiento. No, pues gracias a ustedes por el espacio y yo feliz de venir a platicar con ustedes cuando sea. Y pues sí, coincido contigo, el término de justicia transicional fue algo que la presente administración se abandera desde la campaña. En específico fue algo que ellos adoptan después de la propuesta de amnistía que hace el presidente en pre-campaña. Cuando en el primer debate ya en campaña vuelve a salir el tema de amnistía y por ahí es donde empiezan a pegar, como que buscan una manera de poder defender la amnistía. Ya habíamos algunas personas que nos estudiamos y nos dedicamos a la justicia transicional, que habíamos escrito algunos artículos defendiendo las amnistías dentro de un proceso de justicia transicional como una medida para poder reconstruir el Estado de Derecho, ayudar a pacificar y sobre todo acercar a las víctimas de la violencia a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y se abanderan en la justicia transicional, pero la verdad es que yo siento que no es algo que conocieran, que supieran qué era. Se abanderan y pues ahorita hay una falla entre el discurso de vamos a aplicar un proceso de justicia transicional, vamos a crear mecanismos de justicia transicional, cuando realmente pues no hay nada de justicia transicional dentro de sus políticas públicas, ¿no? A pesar de que el nombre de justicia transicional está en el Plan Nacional de Seguridad, el Plan Nacional de Desarrollo y constantemente en conferencias de prensa están diciendo que eso es un mecanismo de justicia transicional. Maestra, ayúdanos a entender, si quieres partir de ahí de cero. Cuando hablamos precisamente de justicia transicional, ¿qué es justicia transicional? La justicia transicional es ahora una rama del derecho internacional de los derechos humanos y se conoce como la serie de procesos que han utilizado países que vienen saliendo por lo general de contextos de conflicto armado, ya sea internacional, o sea, una guerra, o conflicto armado interno, o de dictaduras, para lidiar con un pasado atroz. Esto es graves y masivas violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces tienes como dos características importantes, son graves violaciones a derechos humanos y que son en una cantidad masiva, ¿no? México ha tenido ciertas trabas en entrar exactamente en la definición dentro del derecho internacional humanitario al concepto de conflicto armado, pero pues las cifras, el contexto por el cual se empiezan a aplicar estos procesos y estos mecanismos, ahí está, ¿no? Ahorita tenemos una cifra actualizada, entre comillas, porque faltan más de la mitad de las procuradurías o fiscalías de dar datos completos o de dar datos sobre el número de personas desaparecidas. Oficialmente ya vamos en más de 61,000 personas desaparecidas. Desde 2006, ¿no? Desde 2006. Bueno, realmente es como desde 1950, ahorita no recuerdo bien, pero
95% es a partir de 2006, ¿no? Que es cuando Felipe Calderón inicia la llamada guerra contra las drogas, ¿no? Tenemos 36,000 cuerpos sin identificar en varias morgues alrededor del país. Se identificaron únicamente 395 el año pasado. Entonces, por ahí había un promedio que a este paso, nada más de los 36,000 cuerpos, estaríamos logrando identificar a todos dentro de 88 años. Tenemos más de 250,000 muertos también a partir de 2006. Un número indefinido de personas torturadas porque no están organizadas, más de 350,000 personas desplazadas por la violencia contabilizadas. Ya tenemos un contexto de mujeres que sufren violencia en contexto de conflicto armado. Se habla mucho de niños y niñas siendo cooptados por el crimen organizado. Eso dentro del derecho internacional humanitario se llama reclutamiento forzado y son niños y niñas soldados. Y pues todo eso está pasando en México, ¿no? Estas cifras del horror, estos crímenes atroces que se persiguen por el derecho penal internacional están sucediendo en México. Y pues por eso creemos que la justicia transicional, a través de sus mecanismos, la cual persigue 4 pilares principales, que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, son mecanismos que nos pueden ayudar a encontrar justo verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición de estos crímenes en particular, ¿no? De estas graves violaciones a derechos humanos. Y su objetivo último pues es coadyuvar a la reconciliación nacional, a la construcción del Estado de Derecho y ayudar a pacificar el país. Maestro, esto que mencionas es interesante porque según lo que habíamos investigado, esto se dio mucho en las transiciones de la dictadura a la democracia, ¿no? En Latinoamérica, en América Latina. Pero aquí desde hace algunos años nos han hablado que ya hay Estado de Derecho, que ya hay democracia, ¿no? Que hay instituciones, pero pues podríamos poner que pues al llegar la cuarta transformación y dejar, pues se da, ¿no? Pero dices algo importante, eso todavía sigue dando a un año de este gobierno que nos ha hecho, que ha cambiado y que es diferente. Y a lo mejor hasta con mayor intensidad, ¿no? Las cifras de personas asesinadas en el primer año del presidente es mayor que la de Peña Nieto y la de Calderón. Se puede dar, ya dejando un poquito lo que diga el gobierno, pero en lo que ustedes y tú has investigado, lo que es la justicia transicional, ¿se puede dar esta situación de justicia en un contexto mexicano como el que estamos viendo ahorita? Yo creo que sí, justo lo que mencionas, ¿no? Mucho, sobre todo en Latinoamérica, hay como esta tradición de ser mecanismos que se utilizaron para salir de dictaduras, ¿no? Y nosotros, pues formalmente, hasta donde sabemos, no estamos en una dictadura. Creo que ha sido una transición democrática bastante truncada. Tampoco hablaría que vivimos en una democracia plena, creo que nos falta mucho por aprender. Pero pues bueno, ¿no? Aquí es donde te digo que México le ha costado trabajo de entrar a estas definiciones de conflicto o de transición de manera exacta, ¿no? Dentro del derecho internacional humanitario. Y pues claro, al final del día, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la ONU, surgen las convenciones de Ginebra que regulan el derecho de guerra, se empieza a luchar por imponer este régimen democrático alrededor del mundo, pues claro que ha permeado y ha tenido una influencia en todos los países, ¿no? Entonces, no necesariamente en todos tuvo que haber un levantamiento armado para empezar estas transiciones, ¿no? Y los conflictos también han sido modificados. ¿Por qué? Porque sí ha tenido una influencia el sistema de Naciones Unidas y de protección de derechos humanos. Entonces, los conflictos ya no son los que había en 1948, 1950, se han modificado, ¿no? Incluso hoy en día los conflictos que estamos viendo a nivel internacional tienen cierta mesura. Se habla del Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la intervención, está mucho más regulado, más controlado, muchos más ojos. También la tecnología ha ayudado. ¿No? En 1994 no me quiero ni imaginar lo que fue para el conflicto en Ruanda, que llegara hasta acá, cuando igual y si eso sucediera ahorita, estaríamos viendo en vivo
cómo estaba sucediendo el conflicto, ¿no? Como pasó ahorita en Coahuila con el tiroteo, ¿no? Que básicamente fue un reality TV show en el cual todo el país estábamos viendo en vivo lo que estaba pasando, ¿no? Esto no existía antes, entonces los conflictos se han modificado también. Y el de México no ha acabado de encuadrar. Ahora me preguntas, ¿México podría tener un proceso transicional con estas condiciones? Pues mi respuesta es sí, ¿no? Justamente este tipo de procesos tratan de ayudar a pacificar, tratan de ayudar a reconstruir el Estado de Derecho, y un ejemplo muy claro y que también rompió paradigmas en ese sentido ha sido el colombiano. Colombia lleva 10, 15 años en una transición, en un proceso de justicia transicional con varios pactos que surgen por voluntad política, por cuestiones políticas, muchas veces caen, muchas veces no tienen el éxito esperado, pero vuelve a haber otro intento, ¿no? El último, los acuerdos de paz, firmados hace 2-3 años, con las FARC. Todavía no están firmados con el resto de los grupos armados, empezaba a haber pláticas. ¿Qué pasa? Justamente hay un cambio de gobierno, hay una transición, y pues el nuevo presidente no cree mucho en este proceso transicional, entonces empieza a medio echar para atrás, y creo que esa es una característica importante de los procesos de justicia transicional. Uno, son transgeneracionales, no duran 6 años, no duran 10. Vamos a estar 1 o 2 generaciones reconstruyendo y encontrando cuerpos y encontrando identidades. No va a ser algo que un presidente va a solucionar, ¿no? Y tampoco son lineales, no es iniciamos el proceso de justicia transicional y de ahí todo derechito y se va a ir calmando. No, vamos a tener picos, vamos a tener altibajos, no es magia, pues, ¿no? Va a requerir mucho esfuerzo, mucho tener la cabeza fría y la esperanza donde debe de estar, que es para pacificar esto vamos a tener que tener mucha paciencia y mucha esperanza, mucha fe en que lo vamos a poder lograr, ¿no? Maestra, ¿hay visto acciones en este gobierno, ya sea en el gobierno de la 4T o gobiernos estatales, que abonen a de la justicia transicional? Mira, creo que hay signos positivos. Me parece, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Búsqueda es un buen ejemplo. Dentro de procesos transicionales sí han utilizado este tipo de mecanismos extraordinarios de búsqueda y de identificación forense. Lo que me parece es que no sigue sin ser una prioridad, por más que digan que tiene presupuesto sin fondo. Todos los que se hayan dedicado tantito al servicio público, le sepan tantito, saben que eso no existe, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda tiene 43 personas a su servicio para encontrar a más de 61,000 personas alrededor de todo el territorio nacional. Entonces ustedes díganme si eso es suficiente para poder responder a la gravedad de la crisis, ¿no? Además, sí me parece que insisten en crear capacidad local, que está bien, pero eso no puede ser de la noche a la mañana, y no le puedes exigir a una entidad federativa a la que por más de 2-3 sexenios se abandonó, a que mañana te suelto tantito más presupuesto y tú eres responsable absolutamente de todo, cuando yo te estuve recortando y te estuve dejando solo, ¿no? Entonces, el crear sistemas como el de búsqueda y el de atención a víctimas, que la CEAV es otro mecanismo de justicia transicional, ahorita me centro en la CEAV, que tengan entidades locales, pues no es algo que está haciendo funcional, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda sí hizo un esfuerzo, hay ya 29 comisiones locales, pero pues falta que también empiecen a funcionar bien, ¿no? La búsqueda sigue siendo llevada mayoritariamente por los familiares, lo cual no debería ser así. Y lo que estamos viendo además es un rompimiento entre la búsqueda y las acciones de persecución, porque deben de ir de la mano, ¿no? Y la Fiscalía General de la República, a pesar de que sí son delitos que se cometen por grupos de la delincuencia organizada, que en teoría ya deberían ser federales, se lava las manos y dice esto es competencia local y yo no voy a traer ningún caso y yo no voy a investigar, ¿no? Entonces se sigue dejando a la merced y se siguen aventando la bolita de a quién le toca investigar, obtener justicia y obtener verdad, ¿no?
y ya lo mencionamos, el tema de solamente 395 cuerpos identificados de 36,000 que están esperando. Pues esos son 88 años, entonces faltan muchos recursos, muchos expertos justo en antropología forense y en identificación para poder avanzar nada más en identificar los cuerpos que ya se encontraron dentro de las fosas, y pues antropólogos y arqueólogos forenses justamente para salir a campo a buscar dentro de las fosas, a ver a encontrar más personas, ¿no? Y algo que también se han quejado mucho, o he visto que se han quejado las personas familiares de personas desaparecidas, pues no es realmente una estrategia, una política de búsqueda en vida, que en teoría esa debería ser la prioridad, y que sí ha habido casos, hay reportajes ya de personas que son cooptadas por grupos armados y que son obligadas a actuar como sicarios, ¿no? Entonces, no estamos viendo una estrategia integral, ¿no? Y estamos viendo que se le está delegando a los estados. En los procesos transicionales, por lo general, se centra en una sola dependencia y se asume que es un problema y una crisis humanitaria federal, que el Estado responde como país, no como entidades, y pues responden de esta manera, ¿no? Y eso es lo que para mí no estamos viendo. La CEAB también es un mecanismo de reparación que por lo general se aplican en contextos transicionales. El mexicano se copia del de Colombia, pero Colombia tenía un conflicto bien definido, tenía violaciones graves que estaban definidas, tenía ya mecanismos de verdad que identificaban cuál había sido el conflicto y empiezan un registro. Y aquí se copia sin tener un conflicto definido, sin tener que violaciones, entonces básicamente es toda violación a derechos humanos y todo delito grave, ¿no? Cuando todavía delitos graves se van sin más ni más a la CEAB, y pues por supuesto no hay ni capacidad institucional ni capacidad económica para poder reparar a las víctimas que realmente deberían estar siendo reparadas dentro del contexto de este conflicto, ¿no? Y el último que también, el caso de la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso de Ayotzinapa, que realmente no es una comisión de verdad como tal, es una comisión de investigación. La diferencia es que las comisiones de investigación se utilizan para casos concretos y específicos, como es el caso de los 43, que únicamente funge para investigar ese caso, y una comisión de la verdad es pues una comisión que investiga a nivel nacional todo el grueso de casos y de la situación que ha estado pasando dentro de los últimos años para tratar de comprender, ¿no? Y no nada más son delitos, son varios, son todas estas violaciones graves de las que hemos estado hablando ahorita: tortura, desapariciones, ejecuciones, violencia dentro del conflicto, niños, niñas reclutados, hasta la cadena de extorsión, ¿no? Que empieza como extorsión desde el pescador de limón o de aguacate en Michoacán hasta el dueño de pues de la granja o se me olvidó ahorita cómo se le llama a los lugares aguacateros, pero de la hortaliza, ¿no? A los transportistas. Y empieza como extorsión, si no cumples, acaba en temas de desaparición o de violación a tu hija, o de ejecución a tu esposa o a tus hijos o a ti, ¿no? Entonces, eso es lo que debería estar habiendo, una gran comisión que logre investigar todo esto, no un caso concreto. Lo que preocupa de esta administración es justamente que trate de administrar este tipo de comisiones con los casos emblemáticos, porque son los que traen empujes, son los que vienen acompañados por alguna otra organización de derechos humanos. Y pues el resto de las víctimas, ¿qué? No todos, la gran mayoría, el 90%, 95% de las víctimas en este país no tienen una organización que los acompañe, están solos. Entonces, es por ellos que hay que salir a buscarlos y hay que investigar qué es lo que está pasando y poderlos crear mecanismos para que ellos puedan acercarse a algún grado de verdad y de justicia y de reparación, y podamos crear políticas que de verdad nos ayuden a garantizar que esto no vuelva a suceder. Es complejo lo que mencionas, ¿no? Porque surge la pregunta, y a lo mejor eso hubiéramos arrancado, es ¿cómo llegamos a todo esto, no? ¿Cómo llegamos a tantas, no tantas, sino a miles y miles de desapariciones, a miles y miles de asesinatos, a feminicidios, a un contexto de violencia y que pues para mucha gente todavía como que lo ven el panorama complejo, ¿no? Sí. ¿Cómo llegamos aquí?
Pues mira, lo primero es que sin duda hay un tema de lo que ahora se conoce como macrocriminalidad, en la cual hay grandes grupos de la delincuencia organizada. Yo soy más de la idea de ya comenzar a decirles grupos armados, más que delincuencias, sobre todo los grandes grupos, ¿no? El Cártel Jalisco Nueva Generación, los Templarios en Michoacán, lo que fueron los Zetas, no las pequeñas cabezas que tienen dentro de cada entidad. Son grupos armados, con logística, con organización, con capacidad armamentística. Y está mejor que la del propio gobierno, exactamente, ¿no? Entonces son grupos armados. Ya me perdí. Odio que esto me pase. Y hemos visto que están en colusión con empresarios y con gobierno, hasta de las más altas esferas, ¿no? Como es lo que acaba de pasar ahorita con la investigación de Genaro García Luna, ¿no? Pero pues ese no es el único ejemplo y no es nada más de esa administración, te lo garantizo, y no es únicamente a nivel federal, es también a nivel estatal, ¿no? Un ejemplo claro es Michoacán, justamente cuando estalla el conflicto entre autodefensas, templarios y las autoridades de los 3 niveles de gobierno. La tuta, que era la cabeza en ese momento de los templarios, empieza a sacar videos con personas de gobierno y lo saca con Reina, que era el secretario de gobierno que se quedó a cargo de la gobernatura del estado cuando Fausto Vallejo pide una licencia porque se enfermó de cáncer, y saca otro video con su hijo, ¿no? O sea, no le salió un video a él de milagro. Y lo ves contendiendo por parte del PES para la alcaldía de Morelia en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay una corrupción probada y no hubo ningún tipo de consecuencia, ¿no? Y otro ejemplo muy claro ahorita también es un esfuerzo para encontrar verdad que no fue por parte del gobierno, fue un esfuerzo ciudadano que se autodenomina en Comisión de la Verdad en Nayarit. Y dentro de las facultades de las escuelas, entre los órganos jurídicos, ¿hay complicidades para proteger a maestros? Definitivamente. Es una afirmación que yo he hecho y que no voy a dejar de mencionarlo. Aquí cuestionamos a todos y no hay intocables. Pero ahorita, por alguna razón, siento que el presidente no nos tiene confianza. También opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes. no te preocupes, Nayarit, y denuncian, salen 2 reportajes, uno de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que denuncia que era un tema de extorsión, en el cual el procurador detenía personas, se los llevaba a la Procuraduría, los torturaba, y esto con la finalidad de quitarles terrenos para crear laboratorios en colusión con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y el país publica que muchas veces la consecuencia de esta extorsión, cuando no se da, no solo era la tortura, sino también el tema de desaparición, y es muy claro ahí el patrón de ese sexenio, cómo se elevan los números de desaparición cuando están ellos dentro cuando ellos son la autoridad, ¿no? Y no solo eso, sino que el presidente de ese esfuerzo ciudadano lleva ahorita 2 atentados contra su vida, que nadie ha apelado, no hay ningún tipo de protección por parte del gobierno federal, está básicamente abandonado a la merced cuando es alguien que está denunciando este tipo de redes de macrocriminalidad, ¿no? Y eso es algo que se replica en todo el país, no es algo nada exclusivo de Michoacán, no es algo exclusivo de Nayarit, pero es algo que pasa en toda la República, que se denuncian ciertos tipos de extorsiones, ¿no? Tienes a Pepsi cerrando fábricas o tiendas en Guerrero, tienes a Lala también, tienes a Ford cerrando una planta ahorita en Guanajuato. En Guanajuato tienes a un grupo de personas que tienen tortillerías que denuncian el nivel de extorsión, y a las 3 horas matan a la lideresa de ese movimiento. Entonces estamos hablando de una colusión con la autoridad seria, ¿no? Esas son las redes de macrocriminalidad y eso es lo que ahorita tenemos que tratar de solventar, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales llegamos a donde estamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a combatir si vivimos en un narcoestado? ¿No? Te voy a denunciar, pero tú eres parte del problema. Entonces no va a haber una investigación real. Y la otra es que sí me parece que hay no solo una normalización, sino también hubo una
un discurso de propaganda por parte, sobre todo a partir de la administración de Felipe Calderón, y que de hecho retomó muy fuerte ahorita que empezó la administración de Andrés Manuel. Incluso creo que les llamó alacranes o insectos miserables a todos los de la delincuencia organizada, en donde era todo aquel que muera a manos del ejército o en uno de estos conflictos estaba involucrado y son ellos contra nosotros, ¿no? Entonces estamos creando un enemigo en casa que no tenemos ni idea realmente quién es y nos impide entonces, cuando pasa, poder salir y decir, oye, eso está mal, o en qué condiciones pasó esta ejecución, o en qué condiciones pasó este conflicto, ¿no? Un ejemplo que resonó recientemente mucho en sociedad, pero que pasó en 2010 o 2009, fue el asesinato de Jorge y Javier, que fueron los estudiantes del TEC. Y es justo esta propaganda que hacían, te los presentaban luego como los megadelincuentes armados hasta los dientes, y pues no, eran estudiantes de excelencia del TEC, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no hay que estaba en esas condiciones y que nunca vamos a saber sus historias? Maestra, ¿tú ves en estos tiempos que ese narcoestado se está atacando, o todavía ves que seguimos que no hay indicio de que se está atacando él? Yo siento que no se está atacando aún. Yo no veo investigaciones serias por parte de la presente administración. Te reitero que siento que al revés, ¿no? La fiscalía cada vez más avienta a lo local. ¿Por qué? Porque mientras deje de recibir nuevos casos, pues él va a poder ir resolviendo otros y va a tener menos índices de no cumplir con lo que va recibiendo, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, vemos que García Luna se va, lo denuncian allá por corrupción y tráfico de drogas, pero pues realmente la consecuencia de vivir en un narcoestado no la deberíamos estar midiendo, y eso creo que habla muy mal de la sociedad mexicana, no la deberíamos estar midiendo en cuántos kilos de droga permitió que se fueran, ni en cuántos millones le pasaron por debajo del agua, ¿no? Las consecuencias de tener un narcoestado las deberíamos estar midiendo en miles de millones de vidas afectadas por permitir que los grupos armados crecieran y desarrollaran sus actividades. No estamos hablando de desaparecidos, de ejecuciones, de violaciones, de extorsión, etc. Y permiten que se vaya, e incluso el otro día en una conferencia de prensa en la mañanera, el presidente dijo, no, qué bueno que lo van a juzgar y qué bueno que ojalá sí se vaya a juicio, porque entonces va a decir la verdad, y la verdad va a ser bien importante porque vamos a saber el grado de colusión. Bueno, pues precisamente es algo que buscan estos mecanismos, pero en México, ¿no? Y que sean sobre los delitos que realmente han lesionado a esta sociedad. Algo que mencionábamos antes de entrar aquí a grabar era sobre precisamente que es el tema de la fiscalía, estos borradores que se filtraron, como un poquito para ver cuál era la reacción, y había varios puntos interesantes, o no interesantes sino preocupantes, sobre el tema de la RAI para todos los delitos, y algunos especialistas decían que pues eran importantes retrocesos, ¿no? ¿Tú cómo ves? Yo sé que hasta el 1 de febrero es cuando se presentan ya formalmente, pero con lo que se filtró, con lo que medianamente nos quisieron ver, ¿qué pensábamos? Pues esto, ¿cómo podría afectar lo que estamos hablando, lo que nos estás diciendo que hay que ir preparando? Pues mira, mucho. ¿No? Por ejemplo, básicamente erosiona el sistema de justicia de adolescentes, ¿no? Niños, niñas de adolescentes. Y ahí tenemos un gran problema, empezando por justamente los niños y niñas soldados, ¿no? Que son reclutados cuando tienen 6, 7 años, porque ahí empieza el reclutamiento. Y son niños, es el niño pozolero, es el niño sicario que sale luego en las notas de matar a 300 personas, pero pues es un niño que fue cooptado y que el Estado y sociedad le fallamos para que haya podido ser cooptado a esa edad. Y es un tema de víctima-victimario, ¿no? Y esto hay antecedentes dentro de otros procesos tradicionales como los niños soldado en Ruanda, ¿no? Que no pueden ser tratados de la misma manera porque tienen este doble papel de víctima-victimario. No es que no vaya a haber sanción, no es que no vaya a haber justicia, pero no pueden ser tratados con la misma vara, ¿no?
Y el resto, pues evidentemente hay una serie de acciones que violan los derechos constitucionales de un acceso a la justicia justo, ¿no? De garantizar un proceso imparcial realmente. Y la justicia transicional busca, dentro de las garantías de no repetición, crear reformas legales e institucionales que favorezcan el respeto a los derechos humanos, no al revés. Y pues es una falacia que metiendo a todo el mundo a la cárcel, que eso no va a pasar, vamos a solucionar el problema de violencia que hay en el país, ¿no? Y un ejemplo es la cantidad de extorsiones que siguen pasando o que la cantidad de delitos que no se siguen gestando desde las cárceles, ¿no? Entonces, pues es una falacia creer esto, que el sistema no estaba funcionando cuando llevaba apenas unos años de su implementación, ¿no? Entonces, definitivamente es un retroceso que nos debe preocupar y que no va acorde con un proceso de justicia transicional, ¿no? Entonces, la administración, es más, se contradice con la misma propuesta de ley de amnistía, ¿no? Ustedes están ahí porque no se les respetó el debido proceso, pero voy a ir a violentar el debido proceso de todos los demás, creando una reforma del sistema penal y metiendo a todo el mundo a la cárcel por cualquier delito en el RAI. Entonces vemos ahí una contradicción y que va en contra de cualquier proceso de justicia transicional. Otro tipo de garantía de no repetición es el tema de lo que se busca primariamente es el desarme. Y aquí estamos viendo que al revés, creamos una Guardia Nacional que realmente es un rebranding para el ejército. Decían por ahí, ¿no? Una ley de seguridad 2.0. ¿no? Una ley de seguridad 2.0, a mí me gusta decirle, es nada más un renombre al ejército. El ejército ya se quemó, ya me lo ensuciaron por el tema de violaciones graves a derechos humanos, ahora le voy a poner Guardia Nacional, pero pues es el ejército, ¿no? Hasta ahorita. Maestra, permítanos ir aterrizando porque el tiempo vuela, pero no sé tú cómo lo veas desde tu trinchera, en el punto que ya hemos normalizado todo esto, ¿no? Las desapariciones, la violencia, los homicidios, vemos las noticias, sí, una más, ¿no? Uno menos. Ver ahora sí a la Guardia Nacional aquí en Ciudad de México por las calles y ya antes que nos parecía como que imposible verlos, ahora ya es verlos en el metro, ¿no? A la Guardia Nacional. ¿Cómo decirle a las chavas y a los chavos que nos están escuchando el día de hoy que esto no es normal? Que esto no es normal, que no hay que normalizarlo y que precisamente con la justicia transicional y con la participación desde nuestras trincheras, pues ir tratando de ir cambiando y poner su granito de arena para transformar esto. La verdad yo siento que justo sus generaciones, las generaciones de jóvenes están mucho más informadas, tienen justamente medios como el que ustedes están creando a través de canales de YouTube, se informan, salen, preguntan, o sea, se están ustedes informando de otras maneras que antes no se tenían, ¿no? Cuando yo tenía su edad, pues teníamos los periódicos y empezaba el Twitter y el Internet, pero realmente no veías este tipo de análisis a nuestros alcances, ¿no? O sea, no lo teníamos, ¿no? Y me parece que se dan cuenta que ese no es el México que quisieran vivir, que están muy conscientes de que eso no es normal, los veo mucho menos apático, a mí eso me da mucha esperanza. El movimiento feminista, por ejemplo, es un ejemplo, el movimiento feminista es un ejemplo de cómo se han generado estas redes de empatía entre ustedes que buscan generar cambios de verdad, ¿no? Entonces, yo diría que mantengan esa esperanza, mantengan ese impulso, se sigan informando, sigan cuestionando, sigan criticando y que las puertas están siempre abiertas para seguir platicando de estos temas, ¿no? Pues, maestra Daniela, ha sido un honor poder platicar el día de hoy aquí en alguna cafetería de algún fondo de cultura económica de la ciudad para entender precisamente lo que es la justicia transicional, porque luego, como decíamos al inicio, como que algunos lo mencionan, pero muchos no está como que en nuestro diccionario o en nuestra mente esto, y pues te agradecemos enormemente la oportunidad y ojalá que podamos seguir conversando de este y otros temas que surjan. No, gracias a ustedes y cuando quieran. Gracias. Gracias, maestra, y gracias a ustedes que nos escucharon. Aquí en También Opinamos. Hasta la próxima.